Estamos estudiando Lucas, así que vaya conmigo a Lucas capítulo 8 y hoy vamos a terminar este capítulo donde venimos estudiando que Jesucristo viene hablando con los suyos en medio de multitudes, enseñando parábolas como la del sembrador, ¿se acuerda? Ahí al principio del capítulo 8 diciendo la palabra del Señor es la semilla y es sembrada y a veces cae en terreno fértil, en terreno que no es fértil. A veces da señales de vida, pero es ahogada por las pruebas de la vida. Pero sí hay un terreno donde da fruto, dice. Hay solo un terreno de estos cuatro que da fruto. Y Cristo comienza de ahí, le pregunta a sus discípulos por qué enseñas de esta manera. Y sin duda Él lo comienza a ejemplificar en lo que acontece desde el verso 22 en adelante, donde Él calma la tempestad y surge una pregunta allí. ¿Se acuerda? En medio de la tempestad, los discípulos están asustados y tienen miedo porque el Señor está durmiendo y Cristo le hace esta pregunta. Según Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? No les pregunta si tienen fe o no, sino que les pregunta dónde están depositando su fe. ¿En ellos mismos? ¿O en Jesucristo? ¿En sus fuerzas? ¿O en el poder que Dios tiene? Y luego de esto, Dios por medio de Jesucristo va a obrar estos milagros, ya el de calmar la tormenta y la semana pasada vimos y echar fuera a los demonios de este hombre ahí en Gadara, ¿se acuerdan? Y termina este gran milagro y resulta que la gente que está allí, del otro lado del lago, ¿no? Porque habían pasado el lago en medio de la tempestad, llegaron al otro lado del lago y la gente, en vez de recibirle, le dice, vete de aquí, y lo echan, ¿se acuerdan? Después de echar estos demonios y lo echan. Y ahí es donde comienza el relato que vamos a ver hoy, que es del verso 40 en adelante, hasta el final, hasta el verso 56 de capítulo 8 de Lucas. Yo lo voy a dar lectura para que nos pongamos en contexto y poder estudiar esta mañana estos versos. Es así. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice, cuando Jesús regresó, ¿no? Como vimos desde el otro lugar del lago de Galilea, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Y ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Verso 45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te apretan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Verso 48. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar un momento más. Señor, queremos encomendarnos a ti para que tu Espíritu Santo use esta porción de tu palabra para hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana.
Te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y esta última parece que son dos historias, pero es solo un relato, ¿no? Si fuera una película, una proyección de cine, diría, son dos escenas porque suceden en dos lugares, pero sería una sola toma con la cámara, ¿no? La cámara lo va siguiendo a Jesús, ¿no? Que llega Jairo, pero entre medio aparece esta mujer y luego llega el aviso a Jairo y lo siguen hasta su casa. Y tanto Lucas como Marcos lo ponen así, ¿no? Como una sola historia. ¿Y qué es lo que nos enseña? Sin duda vemos acá el poder de Dios, el poder de Cristo, sanando, dando vida, pero hay mucho más que esto. Estos milagros que están registrados aquí, sin duda, retoman la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos al calmar el mar, cuando les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y nos sigue preguntando a nosotros, ¿dónde está nuestra fe? Estos dos milagros nos muestran cómo la fe, que precisamente lo que Cristo le dice a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado, dice la Reina Valera. Y después a Jairo, las palabras a Jairo son, cree solamente, no tengas miedo, ten fe. Y sin duda estos milagros tienen que ver con esto. Lucas lo que está haciendo aquí es tomar la historia de esta hija del gobernante de la sinagoga, que se intercepta con la historia de esta mujer, ¿no? En el camino, muy ignorada probablemente por muchos, y esta narración que está entrelazando estas historias dramáticas, ¿no? Sin duda ponen en tensión para poder ver nosotros no solamente la magnitud del milagro de ambos, ¿no? Sino cómo el Señor quiere tratar con la fe de aquellos que están escuchando, especialmente de aquellos que están recibiendo el milagro. En el caso de Jairo, su hija está recibiendo el milagro, pero lo que nos va a mostrar el relato es cómo el Señor está tratando con él, con Jairo, en todo momento. Y por eso es que están unidos aquí en este relato. Y quiero que vayamos verso a verso para ver algunos detalles aquí importantes que nos van a ir señalando un poquito la enseñanza en el día de hoy. Pero preste atención a los contrastes que tenemos aquí. Y quizás de alguna manera lo que nos quiere ilustrar, y lo vamos a ver al final, es cómo la sanación, la sanidad, y no estamos hablando de solamente sanidad física, sino que la sanidad espiritual que toda alma necesita, está dispuesta para todos, ¿no? Y aquí en esta porción donde estas personas están buscando a Jesús, dijimos que anteriormente lo han echado a Cristo allí en el último. ¿Quién puede leer el verso del capítulo 8? Verso 37. Si alguien me puede leer el capítulo 8, verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Jesús, la gente, donde Cristo hizo un gran milagro de este hombre, ¿se acuerdan? Que nadie podía con él. La gente, su comunidad ya había perdido la esperanza con él, estaba allí viviendo en los sepulcros, no había esperanza para él. Llega Jesús y hace un gran milagro. Ahora, nosotros sabemos la historia. Todos esos demonios fueron a parar a un hato de cerdos que terminan despeñándose por el barranco, y obviamente estas personas eran judías, pero se habían apartado tanto de la palabra y de las ordenanzas del Señor para ellos, no para nosotros en el día de hoy, que estaban criando cerdos, estaban apartados ya de mucho tiempo. Se lo vemos desde el tiempo de Josué, ¿se acuerda? Hubieron tribus que quedaron del otro lado del Jordán, no asumir el compromiso que Dios había hecho de tomar la tierra, y quedaron allí, y ahora, siglos después, están allí, y llega el propio Mesías a su tierra, y hace un gran milagro. Aquel que no tenía esperanza, le devuelve la esperanza, lo retorna a su comunidad, y la gente le dice, vete de acá. Y claro, si iba a ser lo mismo que hizo antes, van a perder económicamente, ¿no? Dijimos, no sabemos cuánto sale un lechón, pero si era una gran manada ahí de cerdos,
era un gran costo económico, y lo echan de allí. Y el contraste, porque comienza este relato de lo que vamos a estudiar hoy, con la gente al otro lado del lago. Cristo había desaparecido, ¿no? Después de dar esta enseñanza de la parábola del sembrador, y se va, y la gente quedó esperando, y ahora vuelve y la gente lo recibe, como dice allí, la multitud con gozo, porque todos le estaban esperando, ¿no? Y ya vemos el primer contraste, porque estaba toda la multitud con gozo, y del otro lado del lago la gente lo estaba echando. Ahora, al volver aquí, otro contraste más, porque ese gozo de toda la multitud se contrasta con lo que está viviendo Jairo. Este hombre conocido para la comunidad. La gente, dijimos, del otro lado del lago quería que se fuera, y la multitud lo estaba esperando. Y cuando desembarca hay un padre que se postra allí y le suplica desesperadamente que vaya a su casa porque su hija está muriendo. A diferencia del templo, la sinagoga, dice aquí que era un principal de la sinagoga. La sinagoga era el lugar, ¿no?, donde las distintas ciudades alrededor de Israel se reunían los judíos para estudiar y leer la Biblia, la Torá en este caso, ¿no?, la ley o el Antiguo Testamento, también los salmos, leer allí de los profetas y estudiar allí. No estaba regida por los sacerdotes ni por el templo, sino que era una institución, podríamos llamarle laica en ese sentido, dirigida por la comunidad local, ¿no? Entonces, los rabinos tampoco eran los que dirigían la sinagoga, iban allí, ¿no?, y muchas veces daban sus enseñanzas allí, como Cristo también fue, ¿se acuerdan? Cristo fue muchas veces a las sinagogas y leyó allí también acerca, y lo vimos acá en Lucas capítulo 4, que lee ahí el rollo de Isaías. Y el gobernante de la sinagoga era de alguna manera el que presidía las reuniones, mantenía el orden, establecía quiénes iban precisamente a leer, ¿no? Probablemente no sabemos si fue este mismo Jairo quien le permitió a Jesucristo leer anteriormente, no lo sabemos, pero como gobernante de la sinagoga tenía una posición dentro de su comunidad bastante destacada, ¿no? Algunos creen que también era un título honorífico que la comunidad le otorgaba a alguien esa responsabilidad, ¿no? Entonces vemos a este hombre, y ya comienza el contraste, un hombre destacado, sabemos su nombre, aquí Lucas, ¿no?, y el resto de los evangelios también nos dejan el nombre de este personaje que viene humillándose, postrándose, aún no apela a su posición, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo soy el jefe de la sinagoga, le voy a pedir a este maestro, a este rabí que está acá en medio que venga, sino que se humilla ante Jesús. Y el hecho de que sea su única hija, porque dice ahí que le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y obviamente esto le añade drama a toda la situación, ¿no? Pero en medio de toda esta situación es interesante cómo narra Lucas los hechos, ¿no? Porque nos deja aquí, atados a esta historia, a este hombre, cuando de pronto, en medio de una multitud que aplastaba a Cristo, se menciona acerca de una mujer que no sabemos su nombre, y acá vemos el primer contraste con Jairo probablemente, una mujer que estaba apartada de la sociedad. O sea, a Jairo probablemente su comunidad lo puso allí, a esta mujer su comunidad la apartó, porque hace 12 años, la misma edad de la hija de Jairo, o sea, toda la vida de esta pequeña que disfrutó con su padre, esta mujer la había estado viviendo apartada de la comunidad. Lo más probable es que tuviera algún problema con su menstruación, porque dice ahí la idea de la palabra flujo de sangre, es la misma que se utiliza en Levítico para hablar acerca de esto, pero sin duda era algo anormal que restringía, según las leyes para Israel, no solo Israel, sino que de este tiempo, a esta mujer de su comunidad. Recordemos, Israel era una sociedad religiosa, ¿no? Todos tenían que ver con la observación de leyes que tenían que ver con su fe, ¿no?, con su religión. Entonces, para ellos, así como Cristo, y lo vimos anteriormente, que Cristo
haya tocado a un leproso, por ejemplo, para sanarlo, eso lo convertía en impuro ceremonialmente. Él tenía que ir y no podía hasta el otro día acercarse a su comunidad. En fin, había una serie de reglas en cuanto a la pureza y la impureza. Si uno tocaba a alguien muerto, lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Entró a esta ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad allí, Naín, cuando va saliendo una mujer con su único hijo también muerto, y Cristo lo toca y se vuelve impuro. Pero esta es la diferencia de Cristo. Así como la normalidad era que todos se volvieran impuros con estas cosas, Cristo, su santidad, se transmite y transforma, ¿no?, todo aquello que toca. Y aquí vemos que esta mujer que padecía, como dice ahí Lucas, flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado en médicos todo cuanto tenía, ¿no?, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y la mención de la multitud explica por qué la mujer quiere tener la oportunidad ahora de deslizarse ahí entre medio de esa multitud para tocar a Jesús, ¿no?, sin ser vista, ¿no? Porque si era reconocida, ¿no?, probablemente ella creía o esperaba que nadie se acercara a ella. Por eso tiene una oportunidad ahora en medio de la multitud, de manera furtiva, a poder acercarse a Jesús. Lo interesante es, de vuelta, si hay algo que une tanto la vida de Jairo como la de esta mujer, aunque la vemos muy contrastadas, ¿no? Dijimos, Jairo ahí en una posición importante, reconocido por su comunidad, y esta mujer apartada de su comunidad, lejos. Pero hay algo que identifica a ambos, y es su fe. Porque Jairo, siendo el más importante, y vimos que, y lo vemos a través de la historia de los evangelios, que los que estaban en la sinagoga, las personas importantes y los fariseos, no estuvieron de acuerdo, no aceptaron a Jesús, ¿no? Incluso le rechazaron, ¿no? Incluso urdieron un plan para detenerlo y para darle muerte, ¿no? Fueron ellos los que hicieron todo esto. Por lo tanto, este hombre, a pesar de la posición y el lugar que tenía, viene a Jesús porque cree que Él puede hacer algo que nadie más puede hacer. Y esta mujer hace lo mismo. Ha estado apartada de su sociedad. Dice aquí el texto que ha gastado en médicos todo lo que tenía. O sea, probablemente ya no tenía dónde vivir. Probablemente ya no tenía con qué sostenerse debido a su enfermedad y a no tener solución para eso. Pero lo que sí une es la fe de ambos. Sí, la estrategia de esta mujer es ir allí de manera, ¿cómo se dice?, incógnita, ¿no? Allí poder pasar inadvertida, pero tanto Jairo como esta mujer, la condición de ambos es una condición de desesperación. Ya no hay más esperanza porque una hija de 12 años está allí muriendo y una mujer hace 12 años está sufriendo no solamente una enfermedad, sino que sufriendo el estar fuera de su comunidad y no poder tener relación con su propia familia. Por supuesto, Lucas está escribiendo a gentiles, a diferencia de Mateo, y por eso no hace alusiones a cuestiones de la ley y por qué esta mujer estaba de esta manera desterrada, pero era una mujer que estaba lejos de las relaciones sociales normales, ¿no? Y no solamente era algo de este tiempo también. Podemos ver en escrito greco-romano que no están familiarizados con la ley mosaica, que también tenían esta observación respecto a cuando las mujeres estaban en este periodo, ¿no? Pero esta mujer estaba hace 12 años en esta situación. Entonces, tanto Jairo como la mujer, dijimos, lo que hace común a ambos es que creen que acercarse a Jesús
Incluso, mire, podemos ver en el capítulo 6, si quiere ir rapidito ahí un poquito más atrás, capítulo 6, verso 19, cuando hay una gran multitud allí en Lucas, que había gente de Tiro, de Sidón, y el verso 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, estaba en la mente de la gente que si lo tocaban podía sanarles. Ahora, es interesante que había mucha gente que tocó a Jesús, porque había una gran multitud y todos lo estaban empujando. ¿Qué hace diferente que esta mujer toca a Cristo? No fue el hecho que lo tocó en sí, ahí incluso dice que tocó el borde de su manto. Aquí se han hecho una serie de interpretaciones, pues el borde del manto hacía alusión a ese dobladillo que ocupaban los judíos en ese tiempo, que se refiere a esos cordones de color azul que iban atados en las 4 esquinas del manto rectangular que usaban los israelitas, que era señal del pacto que Dios había hecho con Dios, ¿no? Y que ellos habían comprometido en obedecer los mandamientos, ¿no? Y ahí hace una serie de interpretaciones de que ella confió en la palabra, pero lo que ella hace probablemente era lo que estaba más a ras de suelo. Entonces probablemente esta mujer entre la multitud iba arrastrándose para poder llevar a cabo esta acción. Lo que sí hace es que ella se acerca con fe, creyendo que Jesús le puede sanar. Probablemente habiendo escuchado que mucha gente le tocaba y era sanada, pero aquí esta mujer, más allá del hecho de que lo sane el manto, porque el manto no la sana, incluso cuando Cristo le habla, le dice, tu fe te ha sanado. Y nos dice el texto que su hemorragia fue estancada inmediatamente. De la misma manera como lo hizo Cristo en la tempestad, ¿se acuerda? Inmediatamente calmó. Si usted ha visto una tormenta, las tormentas no se calman así, de un momento a otro, ¿no? Va amainando, ¿se entiende esa palabra aquí? Sí, bien. Va de a poco disminuyendo hasta que pasa la tormenta. Bueno, aquí no fue que esta mujer se fue mejorando y estuvo convaleciente, no, inmediatamente se dio cuenta que fue sanada. Y aquí es donde Jesús se da cuenta y sabe que alguien la ha tocado de una manera diferente. Porque dijimos, Pedro le dice, quizás si fuera uruguayo le diría, me estás, ¿cómo decir? ¿Me estás cargando? ¿Me estás embromando? ¿No? Porque Jesucristo dice, alguien me tocó. Y Pedro dice, maestro, todos te estamos tocando acá, está lleno de gente. Y preguntas quién te tocó. Y Cristo dice, no, es que alguien me ha tocado. Porque yo sé y he conocido que ha salido poder de mí. Y esto nos enseña quizás alguna cosa, que si bien Jesús sanaba, lo hacía por medio del poder de Dios, ¿no? También era Dios. Vemos que Jesús nos sanó a todas las personas enfermas. Todas sus sanidades y milagros fueron propósitos de Dios por medio de Cristo también, para su propia gloria, para poder demostrar. ¿Se acuerda cuando Juan manda a preguntar si acaso Jesús era el Mesías? Estaba por un poco de duda Juan el Bautista ahí en la cárcel. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Que le manda con los mensajeros. Le dice, los ciegos ven, ¿no? Dice allí, no me acuerdo en el capítulo 6, pero o antes, pero Jesucristo le manda a decir que los sanos están siendo sanados. Incluso dice que los muertos son resucitados, porque estas eran las credenciales que decían en el Antiguo Testamento que iban a acompañar cuando el Mesías viniera. Entonces, Dios está obrando por medio de Cristo esta sanidad, y Jesús sabe aquí que a alguien le tocó de una manera especial porque había salido por el poder de Él, lo que significa que también es consciente del poder de Dios que actúa a través de Él. Jesús sabía por qué había sido tocado. Algunos piensan, ¿acaso ignoraba? ¿No? Se preguntaba, quizás no podemos preguntar, ¿acaso ignoraba que alguien le tocó? ¿O quién le había tocado? Porque aquí sabemos que Jesús también conoce y sabe todo. Cuando está con los fariseos, ¿no? Y ellos piensan en su mente, Jesús sabe lo que están pensando y se los dice, ¿se acuerdan? Entonces no es que
particularmente Cristo ignoraba esto, sino que sabía que había sido tocado, y su pregunta tiene más bien el objetivo, porque esta mujer, ¿de qué manera dijimos que se acercó a Jesús? De manera furtiva, a escondidas. No quería que nadie la reconociera. Y fue sanada por el Señor. Y aquí la pregunta tiene objetivo obligar a esa mujer a presentarse públicamente. Y que esta presentación iba a ser de alguna manera la verdadera prueba de su fe. Porque lo dice antes el Señor aquí, después que enseña la parábola del sembrador, dice ahí en el verso 16, nadie que encienda una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que otros vean esa luz. Y Cristo pregunta para que todos puedan ver la gran fe, o más bien, en quién está poniendo la fe esta mujer. Porque había una gran multitud que estaba gozosa de que Jesús viniera, probablemente esperando algún milagro, alguna multiplicación de algo, que Jesús hiciera alguna señal. Hay muchos que siguieron a Jesús simplemente por lo llamativo de su ministerio. Sin embargo, esta mujer se acerca comprendiendo su necesidad y su, como lo dicen las bienaventuranzas, ¿no? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, reconociendo su bancarrota, no solamente económica probablemente, sino que espiritual, que necesita de Cristo para su vida, así como lo hace Jairo también. Entonces Jesús pregunta, y aquí es donde en el verso 47 dice, cuando la mujer vio que no había pasado desapercibida, vino temblando y postrándose delante de él, al igual que Jairo, anunció ante todo el pueblo por qué le había tocado. Jesús elige deliberadamente, antes en el capítulo 5, deliberadamente le elige tocar al leproso, ¿no? Él podría haberle sanado a distancia, como lo hace con el siervo del centurión, ¿se acuerdan? Lo vimos hace poquito, viene el centurión y le dice, sana a mi siervo, yo tengo fe, yo también tengo autoridad, y si digo que alguien haga algo, lo va a hacer. Solamente di la palabra y él va a ser sanado. Y Cristo le dice, ni en Israel he visto esta calidad de fe, ¿se acuerda? Y Cristo lo podría haber sanado así a distancia, un leproso, sin embargo, él elige tocarlo. Cuando va a Naín, él toca el féretro del hijo de la viuda. Vamos a ver aquí, lo acabamos de leer al final de esta historia, toca a la hija de Jairo que estaba muerta. Y la diferencia es que este contacto con esta mujer incluso podría ser interpretado como un robo. Cristo va deliberadamente a tocar, pero sin embargo esta mujer vino a quitar algo de Jesús, ¿no? Podría parecer ilegítimo, pero su miedo no es porque le ha quitado algo a Jesús, sino que es causado por el asombro ante alguien con tanto poder, pero también con tanta compasión. No me imagino cómo sucede, no puedo ponerlo. Si lo hiciéramos en una película, probablemente en esta escena donde pregunta y esta mujer declara, la toma sería solamente Cristo y ella, ¿no? Como que todo lo demás se queda en silencio y simplemente se escucha lo que están hablando entre ellos. Porque aquí esta mujer está asombrada del poder de Cristo, así como Jairo, ella también cae ante él y declara lo que él ha hecho por ella, pero no le dice a Cristo porque Cristo sabe lo que hizo por ella, sino que para testimonio de los demás. Como dice allí, vino temblando y postrándose, verso 47 al final, a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y esto sin duda es de enseñanza para nosotros, porque así como nosotros nos hemos acercado por medio de la fe al Señor, no es para tenerla escondida. Y no es que venimos al Señor con fe para que nos dé y quedarnos en silencio, sino que para que nuestra fe sea manifiesta a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde vienen estas palabras de Jesús a esta mujer, porque Jesús alaba a esta mujer por su fe, ¿no? Y no solamente por
y esto obviamente incluye el hecho de que lo ha tocado, sino que cómo esta mujer se avanzó en medio de la multitud, pero también ahora en su identificación y en su testimonio público de su curación. Porque la restauración de la salud aquí también considera la salvación que también viene por la fe. Por eso la Reina Valera, cuando pone por escrito las palabras de Cristo en el verso 48, le dice: hija. Esta mujer probablemente no tenía más familia porque no podía tener relación con nadie por su enfermedad. Y ahora le dice: hija, ahora sí tienes familia, eres parte de la familia de Dios. Tu fe te ha salvado. No solamente ha traído sanidad, sino que esta fe es la que ahora le puede traer paz, ¿no? Romano nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. Y la confianza en el poder divino que actúa a través de Jesús y confianza en la voluntad de Dios para sanar no solamente su vida, sino que el quebrantamiento que traía su enfermedad. El hecho de estar lejos de la comunidad, el hecho de estar abandonada, el hecho de estar en bancarrota, porque dice que ha gastado todo en médicos y nadie la podía curar. Curar su desesperanza, curar su frustración. Probablemente no nos podemos imaginar quizás el rostro de esta mujer, y no era un rostro con una sonrisa. Y todo esto es restaurado por Cristo, pero porque ella se acerca con fe, porque eso es lo que destaca Cristo de ella. Ahora, aquí retorna la historia, porque dice el verso 49, mientras él hablaba, vino uno de la casa de Jairo y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el peor temor que podía tener Jairo, porque ahora pongámonos en los pies de Jairo, ¿no? No sé si le ha pasado alguna vez que está con una urgencia y tiene que pedir ayuda a alguien y dice: vamos, 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 y se demora y se da una vuelta y uno dice: vamos muchachos, que esta cuestión es urgente, ¿no? Y no, es que espera, que tengo que hacer una cosa, que tengo que pasar por allá, y uno está así, ¿no? Y uno empieza así, le empieza a salir la vena aquí en la frente, así empieza a tiritar el ojo. Y no sé, me imagino así a Jairo, ¿no? Porque él que se acerca y en medio de la multitud sucede este evento y esto detiene todo. Y en medio de eso, Jairo, desesperado, ahora él, por supuesto, si había venido a Cristo, había venido con fe. Pero después de la noticia que se escucha aquí, tu hija ha muerto, probablemente la paz de Jairo y la esperanza de Jairo comienza a desvanecerse. Ahora toda esta historia tan linda que está viendo con la mujer, ahora todo es sombra para él. Y este mensaje y incluso las palabras que dicen los mensajeros de dejar a Jesús que siga su camino, nos muestra también que por lo menos estas personas quizás tenían fe para que Jesús pudiera sanarla mientras estaba viva, pero ahora que murió, hasta ahora no habían visto un milagro, probablemente no se habían enterado de lo que Cristo había hecho ahí en Naín, no había llegado la noticia. Aún no sucede la resurrección de Lázaro, y probablemente ya ante la muerte ya no hay más esperanza. Porque es cierto, la gente teme a la muerte porque sabe que después de la muerte, ¿qué se puede hacer? Porque mientras uno está enfermo, y bueno, los médicos pueden hacer algo, ¿verdad? Hoy la ciencia está mucho más avanzada que este tiempo, sin duda, y mientras haya vida y el corazón siga latiendo, algo se puede hacer. Pero cuando se detiene, ¿qué se puede esperar? Y los mensajeros, sin duda, no tienen fe, ¿no? Y esto afecta, porque quizás estas personas eran cercanas a Jairo y comienzan a hacer temblar la fe de Jairo. Por eso es que cuando en el verso 50, oyéndolo Jesús, oyendo lo que dicen estas personas, le respondió, pero le responde ¿a quién? A Jairo. ¿Y qué le dice a Jairo? No temas, cree solamente.
Jesús no se deja sorprender por la noticia, ¿no? Pero obviamente es una noticia que va a afectar a Jairo aquí en medio de esta situación. Y la preocupación de Cristo no es porque la niña ha muerto. ¿Cuál es la preocupación de Cristo? Por la fe de Jairo. Su preocupación es por la fe de Jairo, que confiaba en que Jesús podía sanar a su hija, pero ¿tendría la misma confianza en que Jesús podía salvarla de la muerte? Sin duda, cuando Cristo le dice cree solamente y serás salva, también nuevamente se intercala en esta idea de sanidad con la salvación, ¿no? Pues el principio para la salvación es precisamente lo que le está diciendo anteriormente, ¿no? Cree solamente, mediante la fe es como puede venir la salvación a tu vida. Ahora, el relato nos dice en el verso 51, ya cuando llegan a la casa y se encuentran con este panorama, que el llanto del grupo allí reunido de amigos y familiares, porque tanto en la antigüedad como ahora en la cultura oriental, en nuestra propia cultura hacia un siglo y medio atrás, también era más común que se contrataban allí, los funerales eran más largos, ¿no? Y a veces eran de varios días y la fiesta venía después porque era mucha comida, pero había llanto, y esta idea de contratar a gente para que llore, lo hablamos, era algo bastante compasivo también, porque era para que los familiares más cercanos, en este caso la madre, el padre, pudieran llorar con plenitud y sin vergüenza delante de los demás, ¿no? Porque había una gran multitud llorando, ¿no? Pero este llanto, porque dice aquí que entró y todos los que lloraban se golpeaban el pecho sobre ella, y él les dijo: no lloréis porque no está muerta, sino que duerme. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente? Pasaron del llanto ahora a reírse de Jesús, porque ellos sabían que había muerto, ellos reconocían la muerte. Pero estos llantos, como dijimos, se convierten en burla cuando Jesús anuncia que esta niña no está muerta, sino que simplemente está dormida. Sin duda, la multitud aquí de dolientes no cree que se pueda hacer nada más por esta niña, así como muchos médicos supusieron que no se podía hacer nada más para detener la hemorragia de esta mujer. Y el escepticismo de estas personas ante la posibilidad de que alguien pueda resucitar a alguien de la muerte es quizás la respuesta más natural, y quizás la respuesta nuestra muchas veces ante las dificultades de nuestra propia vida, cuando a veces vemos situaciones donde decimos: ¿qué más se puede hacer? Lo que hace la diferencia siempre es Jesús. Y probablemente nosotros no hubiésemos reaccionado de otra manera que la multitud de aquí que está llorando. Pero sin duda, como hablamos hace un rato, así como el mensaje anteriormente quizás estaba intentando socavar o empezando a socavar la fe de Jairo, esta respuesta humana natural muchas veces también son aquellos obstáculos que no nos permiten crecer en fe. Porque estos dolientes, estas personas que están llorando, crean un obstáculo para la fe de Jairo. Y ahora Jairo, ¿qué debe hacer? Debe ignorarlos y confiar en que Jesús puede hacer lo imposible para devolverle la vida a su hija. Porque siempre hay obstáculos para la fe. Siempre van a haber obstáculos para la fe, para no creer. Y quizás son diferentes a lo que se levantan aquí en la vida de Jairo, o en la vida de esta mujer, ¿no? Que ha intentado todo, y médico tras médico, y no pasa nada. Pero aquí es donde, y se nos manda, la Escritura nos habla mucho acerca de el Señor Jesucristo mismo, ¿se acuerda? Porque vemos que la fe puede crecer, que la fe puede disminuir, que la fe puede fallar. Cristo, cuando profetiza acerca de la negación de Pedro, ¿se acuerda? Le dice: el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo oraré para que tu fe
no falla. Porque nuestra fe puede fallar y de hecho falla constantemente. Cuando dejamos de creer que Dios puede hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y por eso la importancia de dejar el control en la vida de Dios, de acercarnos a Él por medio de la fe, no solamente para nuestra salvación, sino que para todas las áreas de nuestra vida. Y aquí es donde sucede el milagro, los últimos versículos. El Señor le dice: niña, levántate, y dice allí que esta chica se levantó, y lo primero que el Señor le manda es darle de comer, ¿no? Una evidencia clara de que hay alguien que está recuperado. Esto no es que está convaleciente, ¿no? Porque lo que hace Cristo siempre es perfecto. El obrar de Cristo no es que ayudó un poquito. Cuando Él va a hacer algo, Él siempre lo hace en plenitud. Y aquí, ¿se acuerda la suegra de Pedro? Estaba enferma y el Señor la sana. ¿Y qué hace esta mujer? Bueno, vamos a dejar descansar 2 o 3 días, como nos mandan los médicos, ¿no? No, la mujer se puso a servir a los demás porque su vida fue restaurada. Mire, esto nos hace una señal a nuestra vida, porque muchas veces en lo que tiene que ver con nuestra, ya como creyentes, en nuestra vida, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida después de que Él nos salva es transformarnos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él manda, dice 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, dice ahí, nos han sido dadas para vivir como Él nos manda. No necesitamos nada más, lo tenemos todo. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos siempre por medio de la fe a Él. No solo para nuestra salvación, sino que para nuestra santificación también. Ahora es interesante el detalle al final, porque Jesús no se dirige a los escépticos que estaban ahí hablando de que Él no podía resucitar a esta niña, cuando Él le dice que no estaba muerta, sino que solo dormía, sino que Él incluso le dice a sus padres que no quiere que se difunda esta noticia, porque aún no es tiempo, ¿no?, de que se dé a conocer claramente, ¿no?, de que Él es el Mesías. Luego va a hacer las señales claras delante de toda la multitud, como lo hace con Lázaro, ¿no?, delante de toda la gente. Pero aquí están sus más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, que son los mismos que están en el monte de la Transfiguración, que era el grupo más cercano a Cristo. Pero en este punto Jesús solo previene la muerte de esta niña, pero también nos va a dar de alguna manera una luz de que su propia muerte y su resurrección son las que van a dar libertad a aquellos que se acercan a Él por medio de la fe, como dice Hebreos, venciendo a aquel que tenía el poder sobre la muerte, que es a Satanás, ¿no?, para que nosotros podamos tener vida. Terminemos con unas aplicaciones poco prácticas para nosotros en el día de hoy, porque como comenzamos, dijimos que estos milagros están aquí, o estos eventos están aquí, porque intentan también conectar todo esto con la pregunta que Cristo les hace en el verso 25 de este mismo capítulo a sus discípulos, que es: ¿dónde está vuestra fe? Y el Señor nos sigue preguntando a nosotros en el día de hoy: ¿dónde está vuestra fe? ¿Somos hijos de Dios? Y podemos responder: sí, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Pero ¿dónde está nuestra fe? Aquí, sin duda, podemos ver la unión entre la salvación y la sanidad. En el capítulo 7 vimos que los ancianos judíos acudieron a Jesús y solo esperaban que Él proporcionara una cura para el siervo del centurión allí. Pero cuando la víctima de una enfermedad o un demonio responde a Jesús con fe, Él ofrece más que simplemente sanidad física. Él trae sanidad a través de la fe, y es aquí donde Lucas usa el verbo salvo, tanto para la sanidad corporal como para la salvación espiritual. Porque acá en el contexto, esta gente viene por medio de la fe, no solamente para ser sanos físicamente, sino para también encontrar esa salvación trascendente que tiene su origen en Dios y que es efectuada solamente por Cristo, pues Él es el único mediador, y que no solo viene para, en este caso,
los descendientes de Abraham, sino que para todos, porque este contraste que hay entre este hombre Jairo y esta mujer, de alguna manera nos ilustra que la salvación es para todo aquel que se acerca por la fe. El problema en nuestra cultura es que ve la curación principalmente a través de la medicina, ¿no? De la medicina científica, podemos decir. Hay un comentarista, Kepner, que decía lo siguiente: el modelo médico ve la enfermedad como una condición extraña contra la cual el cuerpo se moviliza para afrontarla. Con la ayuda adecuada, el cuerpo combatirá la enfermedad paso a paso, con el resultado final de un estado de salud si el tratamiento tiene éxito. Y sin duda esta es una comprensión bastante lineal de la curación, ¿no? Y el cuerpo pasa de una etapa de enfermedad a una de curación. Pero la curación espiritual, la sanidad espiritual, que afecta también muchas veces a nuestra salud corporal, ¿no? Porque, ¿qué nos dicen los salmos? David, cuando ha pecado y su sanidad espiritual es necesaria, dice que aún sentía que sus cuerpos se envejecían. Porque sí nos afecta a nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Entonces la curación espiritual, que afecta también a la salud corporal, no es tan sencilla, porque acá implica más que un simple tratamiento, implica la fe. La salvación es más compleja que simplemente experimentar una cura física, donde yo me tomo un medicamento y me sano. Implica la iniciativa primero de Dios y también la respuesta del creyente mediante la fe. Pero también requiere una reorientación de la vida del creyente, ¿no? Mediante su conversión, pero también su continuo crecimiento, que es lo que vemos en las Escrituras, que eso se denomina la santificación, que somos, el Señor nos salvó, pero el Señor nos está santificando hasta un día ser como Él. Y eso también requiere mucha fe. Así como requiere fe para obtener salvación, también requiere fe el venir al Señor diariamente para ser transformado por Él. Y este proceso de salvación se complica por el hecho de que muchas veces la fe, como nos lo mencionamos hace un momento, puede aumentar, puede disminuir, incluso puede fallar. Entonces, sumamos a la pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo tu fe? ¿Está disminuyendo tu fe? ¿Está fallando tu fe? La curación o la sanidad espiritual implica un proceso, porque los milagros curativos de Jesús revelan que no ocurre a través de los recursos humanos propios o de terapia, sino que tienen lugar a través de un poder de lo alto, un poder que trae vida y transformación. Dios ha concedido hoy avances maravillosos a través de la ciencia médica, y damos gracias porque ya nadie se muere de un resfrío, pero la verdadera sanidad sigue siendo, tanto antes como ahora, por medio y únicamente por medio de la fe. Y uno puede ser sano, puede ser rico, incluso puede ser muy sabio, pero estar alejado de Dios y acosado por una enfermedad más grave que cualquiera que podemos encontrar aquí, y que produce un vacío espiritual. Y ninguna cura física evita que podamos ser afectados por esto, pero la fe nos ayuda y nos permite superar no solamente cuando nuestra vida espiritual está siendo afectada, sino que aún incluso cuando nuestra vida física también está siendo afectada, ¿no? Porque el Señor nos creó de una manera que somos integrales, ¿no? Todo lo que nos pasa en nuestra vida espiritual afecta a lo demás. Y al revés. Cuando vemos a Pablo, ¿se acuerdan? Él decía lo siguiente, ¿no? Él decía: el Señor le he pedido al Señor que quite esto de mí. No sabemos, algunos piensan que era precisamente una enfermedad física. Le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. El Señor me ha respondido: ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios obrando a través de Él. ¿Cómo es posible? A través de la fe. Y como dijimos, sanidad y salvación
para todos los que vienen a Jesús con fe en su poder. Y estos son los contrastes. Los personajes están conectados, dijimos, aunque la mujer, dice aquí, la mujer padece su dolencia desde hace 12 años, la hija de Jairo tiene 12 años, la mujer ha sufrido mientras esta niña ha vivido. Pero aparte de eso, los personajes ocupan extremos opuestos en el espectro tanto económico como en el espectro social, religioso. Jairo era un líder masculino prominente allí de la comunidad. La mujer no tenía nombre y su enfermedad la había aislado de la comunidad. Jairo tiene una casa, tiene medios, se ha visto incapaz de buscar tratamiento para su dolencia. Esta mujer, este hombre tiene honor y puede acercarse directamente a Jesús con su petición, pero esta mujer no tiene honor ni intercesores que le ayuden, como lo tenía el centurión, y piensa que debe acercarse a Jesús de manera secreta. Los dos personajes son completamente distintos, pero comparten una cosa: su deseo desesperado de curación y su creencia de que solo Jesús tiene el poder para proporcionarla. Y nosotros hoy día, nuestras vidas son diferentes, estamos viviendo distintas situaciones sin duda, cada uno de nosotros, pero lo que necesitamos es lo mismo: venir a Jesucristo por medio de la fe, porque solo Él puede darme aquello que mi alma necesita. Si ya eres un hijo de Dios, el Señor te lo ha dado, pero tu vida necesita mucho más que eso. Para poder vivir hoy, necesita que Cristo siga siendo el primer lugar en tu vida. Ambos lo que hacen es humillarse ante Dios. Van de rodillas, van a sus pies. Ambos reconocen públicamente que Jesús es la fuente de poder que ha traído sanidad a ellos. La mujer da su testimonio ante la multitud de que el poder de Jesús la sanó de su enfermedad, aparentemente incurable. Jairo debe ignorar a los dolientes, a los familiares que se burlan de que Jesús puede sanar a su hija, y deben comprometerse abiertamente con su fe de que Jesús es suficiente para vencer aquello que los está afligiendo. La pregunta para ti hoy: ¿tú crees que Jesús es suficiente? En ambos casos su fe se demuestra por la esperanza cuando todo parece desesperado, pero también por su acción pública. Jairo ponía quizás en jaque su posición al venir delante de Jesús públicamente. Esta mujer corría riesgo de que allí pudiera ser acusada de quebrantar la ley. Sin embargo, ella se acerca también públicamente. Aunque ella quiso permanecer en el anonimato, debe proclamar luego públicamente lo que Jesús hizo por ella. En el caso de Jairo dijimos, ignorar a los demás, porque muchas veces también tenemos obstáculos para nuestra fe. ¿Cuáles son los tuyos? No lo sé, pero te animo a que te vayas de aquí pensando lo siguiente: que hay sanidad para tu alma si confías en Jesús. No solamente para venir de muerte a vida, sino que para tu sanidad espiritual, que es aquello que tu alma anhela cada día. Pero las buscamos satisfacer mediante el entretenimiento, mediante la economía, mediante el dinero, mediante el trabajo, mediante un sinfín de tratamientos que nos damos a nosotros mismos o que otros nos sugieren, que creemos que puede aliviar ese dolor que siente en nuestro corazón. Porque el dolor, nuestro corazón está herido por el pecado, el propio y el de otros. Pero la sanidad siempre viene por medio de acercarnos al Señor, creyendo que Él puede hacer aquello que solamente Él tiene la capacidad de hacer. ¿Quieres sanidad para tu vida? ¿Quieres sanidad espiritual? ¿Quieres sanidad emocional? ¿Quieres sanidad en tu familia, en tu vida? Bueno, solo Jesús lo puede hacer. Pero tienes que acercarte con fe, como la de estos personajes. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Bueno, que podamos meditar hoy y responder delante del Señor con honestidad. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a